Rápidamente, la columna de Alfredo Blanco, lo prometido. Vamos. Buenas noches, secretos del poder. Buenas noches, Julio. Buenas noches a la gente del canal. Un agradecimiento, como siempre, que nos permiten estar en contacto, a la distancia, con nuestro programa. La columna de hoy, obviamente, no puede ser otra que hacer un comentario sobre el discurso del presidente Javier Milei, el discurso por cadena nacional, anunciando que elevaba el presupuesto correspondiente al año 2026 y que lo elevaba al Congreso de la Nación. Por supuesto se puede hablar de los números que tiene el presupuesto, algunos de los análisis ya están siendo realizados por muchos comentaristas, pero me gustaría a mí ir a una cuestión un poco más conceptual. Lo primero, creo que es muy bueno que el presidente y el gobierno nacional valore la necesidad de tener un presupuesto. Es más, el presidente le ha llamado, y así se lo conoce a los presupuestos, como la ley de leyes. ¿Por qué es importante? Porque el presupuesto en realidad no es otra cosa que una estimación de los ingresos que va a tener el Estado y una autorización de lo que puede gastar. Allí el rol del Parlamento es central. Entonces, como muchas veces hemos dicho, el gobierno, las posibilidades de concretar progresos, cualquier gobierno, están ligadas a la posibilidad de tener acuerdos amplios y de ser acompañado por el Parlamento. Hasta ahora el gobierno había tenido una actitud muy confrontativa. En este discurso yo diría que el presidente ha sido, es mi impresión, mucho más prudente, no ha usado calificativos que puedan, digamos, agraviar a alguna persona. Y esto creo que es bueno. Sí me gustaría señalar una imprecisión, no puedo dejar de hacerlo como profesor de Historia del Pensamiento Económico, cuando el presidente señaló de que la idea de que una economía puede funcionar siempre con déficit fiscal y los problemas que eso trae acarreado están directamente relacionadas a la opinión de un gran economista, quizás el economista más importante del siglo XX, John Maynard Keynes, el cual el presidente lo tiene en muy baja estima y lo critica con frecuencia. Déjenme que les diga lo siguiente. Cuando la crisis del 30, esta crisis tan severa que tuvo el mundo, que comenzó con aquella caída brusca en Wall Street y que se transmitió a todos los países prácticamente del mundo, fue una crisis de una magnitud tan importante que cuando uno mira el volumen del comercio internacional, el último año, digamos, completo, anterior a la crisis del 30, tiene un nivel que supera aún el último año completo antes de la Segunda Guerra, que fue el 38, ¿no? Es decir, fue una crisis muy severa. Y en realidad la mayoría de los países salieron a partir de la aplicación de políticas keynesianas, que son políticas de demanda agregada. Bueno, quizás el presidente lo hace en la necesidad de reforzar lo que es el eje central de lo que él cree va a ser la solución, que es la disciplina fiscal. Y aunque todo el mundo está de acuerdo de que debe haber disciplina fiscal y tiene que haber prudencia monetaria, de todos modos parecería demasiado sencilla esta idea de que solamente con eso se resuelven los problemas. En realidad, cuando los países después de la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron, en realidad muchos de ellos se desarrollaron con déficit. John Maynard Keynes escribió su libro, que se llama Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, en 1936. Y de hecho, yo diría, fue el libro de cabecera desde fines de la Segunda Guerra hasta la década del 70 del siglo pasado. De manera tal que él comete una injusticia, creo yo, respecto de la memoria de Keynes. Pero vayamos al discurso. Durante 16 minutos la idea básica que planteó el presidente fue la del equilibrio fiscal. De alguna manera diciendo, bueno, si yo tengo equilibrio fiscal y tengo los problemas solucionados. En realidad esta idea no existe en todos los países del mundo. Cuando él dice los países que se han desarrollado es porque han respetado esta regla, en realidad en sentido histórico no ha sido así. Lo que sí es cierto es que Argentina tiene una historia de desbordes monetarios y de imprudencia en lo fiscal que explican
esta necesidad de hacer reformas y de ser muy prudente con el manejo del gasto público. Este es un punto. El otro punto es el grado de optimismo que tiene el presidente respecto de la evolución futura de la economía. Le ha dicho, bueno, lo peor ya pasó, y dice, el año que viene, el 2026, la tasa de inflación no va a ser más del 10%, eso es lo que dice en realidad el presupuesto, y y la economía va a crecer, dice, va a crecer 5% durante el año que viene. Digamos que, y todo eso se va a hacer además con un superávit financiero de más del 1%. Esta mirada es un poco optimista, pero bueno, esperaremos para ver en el futuro cómo evoluciona la economía. Por ahora, me parece que la preocupación de la mayoría de los agentes económicos es el hecho que, con prescindencia incluso de aquellos que acompañan la gestión del presidente, ven con preocupación la situación del sector externo, que ha llevado a adoptar medidas, como han sido las medidas monetarias, que significan una tasa de interés muy elevada. Y esa tasa de interés muy elevada atenta contra el nivel de actividad. Y es por eso que este año, 2025, tenemos un primer semestre en que algunas actividades se comenzaron a recuperar, pero probablemente eso no se mantenga, como consecuencia que la tasa de interés real de la economía ha sido muy elevada. Otro punto que aparece como razonable es que el gobierno ha planteado un presupuesto en el cual, creo yo, ha escuchado algunos reclamos, porque sostiene allí que en términos reales va a aumentar el gasto destinado a salud, a educación y a previsión, y a las universidades nacionales. Bueno, habrá que ver cuánto es la inflación del año que viene y cómo se ejecuta ese presupuesto. Insisto en esto, creo que es bueno que el presidente haya hecho un discurso con relativa calma y no haya recurrido al recurso lingüístico de la agresión que había tenido en oportunidades anteriores. De todos modos, mi impresión es que tiene todavía una mirada muy optimista, porque sostiene la teoría de que solamente arreglando lo fiscal el resto lo va a resolver el mercado. Volvamos a decir, cuando Keynes escribió su teoría general en el 36, en plena crisis del 30, muchos economistas creían que el mercado tenía la capacidad de resolver todos los problemas si el Estado no intervenía. Y en realidad el mensaje keynesiano provocó una revolución teórica, porque lo que planteó fue distinto. Lo que planteó fue que ante fallas que existían en la economía, el Estado debía intervenir, en el caso particular del keynesianismo, con políticas de demanda. Vamos a ver cómo evoluciona, vamos a ver cuál es la reacción de los diputados y de los gobernadores que han sido convocados, donde el presidente plantea de que va a tener una mesa en la cual va a llegar a consensos, aunque han planteado también claramente que lo que no va a permitir es que se modifique esta idea del equilibrio fiscal, o digamos del superávit financiero. Es decir, más que el superávit primario, que es la diferencia entre ingresos y gastos, el superávit financiero es la diferencia entre ingresos y gastos, y se le deducen los intereses de la deuda. Es cierto lo que el presidente dice, que Argentina hace muchísimos años que no tiene superávit financiero y que él lo logró rápidamente. Ahora, tiene un costado de costos de eso, que el presidente ha reconocido y ha dicho que sabe que muchos sectores hacen un sacrificio muy grande, y les está pidiendo un poco más de paciencia o tolerancia. Vamos a ver cómo sigue esta relación, que seguramente además va a estar matizada por el hecho de que estamos a pocas semanas de unas elecciones, y que en las pasadas elecciones de la provincia de Buenos Aires el gobierno tuvo un resultado realmente malo. Lo vamos a ver seguramente las próximas semanas, y vamos entonces sí a seguir mirando un poco en detalle los números para ver si las proyecciones del gobierno, el 5% de crecimiento del PIB en 2026, el 10% de inflación, etcétera, si realmente se verifican o no. Pero antes de eso, vamos a seguramente ser testigos de un debate parlamentario que yo creo que es muy saludable para la República. Pero eso va a ser en las próximas semanas. Muchísimas gracias y hasta el martes que viene.
Chao, Alfredo, buenas noches. Vamos a